En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Hasta aquí la lectura. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Nos permite, Señor amado, conforme a la gracia que usted siempre nos concede, el poder acercarnos, oh Dios, a esta tu palabra, para poder meditar en ella, mi Dios, para poder a través de la Biblia, por Padre, poderla no solo entender, sino también, Señor amado, poderla asimilar en su esencia, para poderla, Padre, en práctica. Ministra nuestras vidas, oh Dios, que sea en esta preciosa noche tu Espíritu ministrándonos, oh Dios amado, Padre, conforme a la gracia, la misericordia, el amor que tú nos tienes, Señor mi Dios. Que sea en esta noche tu pueblo asimilando, Padre, el mensaje que tu Espíritu tiene preparado para nosotros. De la misma forma extiende, Señor, sobre aquellos que han venido, Padre, con alguna necesidad. Que si bien es cierto el texto de pronto no se ajusta a la necesidad que ellos tienen, sea su Espíritu, Padre, direccionando esta enseñanza también, Padre, al corazón de tu pueblo. Para que sea, Señor amado, Padre, cada uno de nosotros, Padre, conforme a este precioso y eterno Evangelio, sea, Padre, asimilando, mi Dios, de tu corazón, lo que, Padre, tienes para el corazón de ellos. Padre, mi Dios, te doy pues gracias, creyendo que tú harás todas estas cosas que Dios nos depositamos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo número 1 del libro del Génesis, sí, versículo también número 1 y 2. Recordando que el verso primero fue ya motivo de estudio el domingo anterior, pero podríamos también tomar ciertos versículos bíblicos para tomarlos como parte de introducción al verso número 2. Y dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y adicionalmente el verso 2 nos dice: y la tierra se encontraba o estaba desordenada y se encontraba, dice aquí también, vacía. Cuando vemos la escritura y nos concentramos en este primer verso, obviamente consideramos de que todo lo que se ve y lo que no se ve procede de un Dios creador, un Dios omnipotente, un Dios que tiene todo el poder suficiente para hacer esto y muchas otras cosas más. ¿Sí? Cuando usted, han dicho algunos, cuando usted acepta el verso primero de la Biblia, puede aceptar todo lo que la Biblia le diga. Mi amado hermano, porque es este verso la llave que abre la puerta para los creyentes. Ojo, para los que pueden creer. El que puede asimilar este verso como parte de la esencia de Dios también en su vida, todos los otros versículos de la Biblia podrán simplemente fluir así por el alma angustiada de una persona sedienta de Dios. Cuando vamos pues al versículo primero, nos dice que ha sido Dios el que ha creado cielos y tierra. Hay un texto precioso que también quisiera compartir de manera adicional a los versos que se dieron en la semana anterior, el domingo anterior. Y para ello le invito, por favor, que venga conmigo también a la escritura, allá en el libro del profeta Isaías. Acompáñeme, por favor, y vea con detenimiento qué nos dirá también el Espíritu Santo en esta gloriosa noche. Libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo número 45. Libro de Isaías, capítulo número 45. ¿Lo tiene? Libro de Isaías, capítulo número 45. Voy a leer desde el versículo 5 al 7 y de allí me concentraré también ciertos versos del 8 al verso 18 también. ¿Sí?
¿Lo tienen? Dice el Señor, Isaías 45, versículo número 5. Voy a leer de manera inicial al 7. Yo soy, dice allí, Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Qué importante dentro de este primer párrafo de la Escritura en Isaías es poder ver de qué manera Dios constantemente ratifica primeramente su unicidad con respecto a su deidad. Solo yo, dice el texto, soy Dios y no hay otro más. Posiblemente los hombres han gestado otros dioses, han dado lugar, han dado cabida a otras divinidades. Pero, amado hermano, todo ello son invenciones solamente del hombre. Pero Dios, mi amado, debe de entender usted, amigo también que me visita en esta noche, que solamente uno es el verdadero y solo Dios, Jehová de los ejércitos. Puede ser que lo reconozca con otros nombres, como suele pasar en la religión tradicional con el nombre de Yahvé, que es igual en terminología ya griega con el nombre comparativo de Jehová. Podemos llamarlo de manera distinta, como Dios el creador de los cielos y la tierra, se lo puede llamar como el Señor Todopoderoso. Yo quisiera más bien abrir un poco las opciones de que no importa cómo lo pueda usted reconocer, pero que siempre sea bíblicamente el Dios de la Biblia. Cuando usted tiene este primer principio bien fundamentado en su vida, obviamente aceptará por la fe que Él es el creador de todas las cosas que se ven y aún de las que no se ven. En en Isaías capítulo 45, dice el Señor, allá en el versículo número 8, rociad cielos de arriba y las nubes destilen justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo vuelve como que a reafirmar, yo, Jehová, lo he creado. Vueltos, por favor, al libro de Génesis, capítulo 1, verso número 1, nos dice que Él ha sido el que creó. Recuerde, o de pronto podría usted traer a la memoria qué implicación o qué significado tenía el nombre o la palabrita de crear. Recuerde que esto viene de un término hebreo llamado bara, que significa, entre otras cosas, crear de la nada. Dios creó de la nada. En el principio Dios creó cielos y tierra. Y cuando las creó, dice la Biblia, la tierra se encontraba o estaba desordenada y vacía. Para poder entender esta primera expresión de la Escritura, es necesario también poder cotejar otras versiones de la Biblia. Que si bien es cierto, todos son una misma, sí, porque todo ha procedido de Dios. Todo, mi amado, también nos servirá para poder entender un poco más con nuestra lógica lo que trató de decir, si el Espíritu Santo en este pasaje a quienes se acercan, obviamente, a escucharlo. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional se nos dice, y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Otra versión bíblica, como la traducción del lenguaje actual, que es una versión que me gusta mucho, simplemente leerla para acotar algo más a lo que dice la Biblia, la Reina Valera del 60. Ella dice, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran, dice ella, una gran oscuridad.
Es algo, sí, diríamos, concluyente, que cuando Dios comenzó su obra, la comenzó en un estado, diríamos, de virginidad total. No había sin nada que pudiera de alguna forma empañar su creación. Cuando uno obviamente lee el término de desordenado y vacío, uno podría llegar a interpretar que cuando Dios hizo las cosas, las hizo en desorden, las hizo de una manera inapropiada, de una manera desordenada, queriendo redundar en el texto, pero no es así. Cuando Dios creó cielos y tierra, simplemente Dios las puso en su manera, diríamos, primaria en el universo y esperó para poder planificar todo lo que ella contendría y cómo todo ello tenía que ser ordenado. Eso es más o menos como cuando usted, como para que me pueda entender la idea, cuando usted compra de pronto por primera vez en casa, compra un juego de sala. Posiblemente usted lo compra y de seguro cuando lo trae por primera vez a su casa, lo deja de pronto en la parte más amplia de su casa, pero antes de ubicar cada cosa en su lugar, usted se para un momento, se detiene y comienza en su mente a qué cosa, a poder elaborar sin un croquis como para poder decir, a ver, el mueble más grande puede ir en esa pared. Y después dice, no, ahí está la ventana y de ahí los muchachos se me van a subir. Mejor no, mejor el mueble grande lo pongo aquí, respaldado a esta pared. Y luego piensa y dice, ¿dónde pondré las butacas más pequeñas? En este lado, en el centro, o arrimadas al mueble grande. Es decir, que cuando Dios comenzó a hacer todas las cosas, Dios obviamente con su poder las generó, las gestó. Pero de allí hasta poner cada cosa en su lugar, obviamente se lo podría, mi amado hermano, observar como un tiempo de espera en el cual Dios comenzaba a preparar todo el escenario para poder llevar a cabo cada detalle en todo lo que Él había creado, tanto cielos como la tierra misma. Diríamos que en ese sentido el Señor nos dice en el versículo primero que Él crea cielos y tierra, y mire cómo a propósito la Escritura obvia el decirnos que cuando los creó también había creado, entre otras cosas, el agua. Mira cómo en el verso 2 nos dice más adelante, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas también fueron creadas, recuérdalo, estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, dice allí, se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. No necesariamente Dios tendrá que decirnos todo un detalle de lo que ocurrió cuando creó cielos y tierra. Se recuerde que se profundizaba la semana pasada de qué manera cuando Dios creaba los cielos fueron creados todos los componentes de ella. Más allá de los ejércitos que también Dios tiene a su disposición, fueron creados en este primer gran, diríamos, anuncio en el universo. Digo esto porque la Biblia así me lo enseña. Acompáñeme por favor y veamos textos de referencia de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, venga conmigo mi querido hermano, y veamos qué nos dice en el mismo libro de Isaías que habíamos tomado como referencia, capítulo número 45. ¿Lo tiene? Libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo número 45. Vea ahora con detenimiento lo que nos dice el versículo número 12. ¿Lo tiene? Yo hice la tierra, dice el Señor, y creé sobre ella, ¿a quién? Al hombre. Ya llegaremos en su debido momento a ver la creación del hombre. Hoy nos concentramos en todas las demás cosas. Yo, mis manos extendieron, dice la Escritura, los cielos. Recuérdenlo. Yo, mis manos extendieron los cielos. Y dice más en ese primer y gran precioso tiempo. Y dice aún más, y a todo su ejército, ¿qué nos dice? Y a todo su ejército mandé.
Y amado, cuando Dios creó cielos y tierra, no exclusivamente hizo simplemente un vacío y puso obviamente a la tierra allí en medio de ese vacío. También Dios comenzó una obra que a la verdad a nuestra vista no se puede llegar a calcular, no se puede llegar a ver. Hizo todo el ejército de los cielos. Y esto bien podría considerarse, mi amado hermano, como la acción de que Dios en ese primer escenario de despegue, Dios hizo todas las huestes espirituales. Hay un precioso libro que también nos ayuda a identificar este suceso. Cuando vamos, por favor, venga conmigo a la Biblia, porque siempre será ella la que nos dará las directrices necesarias. Venga conmigo, mi querido hermano. Si vayamos allá al segundo libro de las Crónicas, veamos un ejemplo de este pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo número 18, verso 18. ¿Lo tiene? Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 18. Verso 18. Dice el Señor, entonces Él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto, dice ahí el cronista, yo he visto a Jehová sentado en su trono. ¿Y cómo más lo vio? Y también que vio este cronista, y también dice, todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y esto no es otra cosa más, mi amado hermano, que ángeles por millares de millares. Y querido hermano, Dios, creador de cielos y tierra, se tomó también la labor de crear a seres vivientes espirituales cuando creó en esta primera etapa, así, el universo. Adicionalmente, mi querido hermano, nos dice en Génesis capítulo 2 también, verso 1. Venga conmigo, por favor, al primer libro de la Biblia y nos dice de manera muy explícita el Señor lo siguiente. Génesis 2, verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Y dice seguidamente, y todo el ejército de ellos. Y querido hermano y hermana y amigo que me visita, Dios es creador de todas las cosas. Vueltos al versículo 2, la tierra se encuentra ahora en desorden y se encuentra vacía, es decir, sin nada que la pueda llenar. Y frente a aquello, Dios se ve en la necesidad de comenzar, por así decirlo, a mi manera de ver, a armar el rompecabezas. Dios ha de comenzar una obra para lo cual tomará 7 días para poder hacerlo. Recuerde también que del versículo 1 y 2 al versículo 3, si se conoce, se podría reconocer como una dispensación de tiempo. No tenemos, amado hermano, registro bíblico alguno de cuánto tiempo pasó desde el verso 1 al 2 hasta el versículo número 3. Bien pudieron existir semanas, pueden existir meses, años o millones de años. No tenemos referencia bíblica, pero lo que sí podríamos llegar a tener como base científica es los análisis de ciertas pruebas llamados con carbono 14, que cuando pasan por ese filtro pueden datar muchos elementos de la Tierra, sí, con una existencia de miles de años. Ahora bien, en el versículo 2, la Biblia nos dice que está desordenada y vacía la tierra. Y las tinieblas, dice la Escritura, se encuentran sobre toda la faz, sobre todo el haz de la, dice aquí, de la tierra. Están sobre el abismo. Cuando uno va a la Escritura en Isaías 45, el primer texto que les hice leer, es decir, el versículo número 7 del capítulo 45 de Isaías, nos dice que Dios forma la luz, pero también puede crear, entre otras cosas, las tinieblas. Verso número 7, que formó la luz y creó las
tinieblas. Aún la oscuridad es creación de Dios. Yo sé que nosotros tenemos paradigmas con respecto a estas cosas. Por ejemplo, a veces decimos que todo lo que se hace con la diestra, eso es de Dios. Pero todo lo que se hace con la siniestra, eso es del maligno. Y eso es un error, diríamos, de una mala interpretación de las cosas. Yo he visto a niños que cuando sacan, y disculpe la expresión porque se lo malentiende de pronto en nuestro estándar de vida, que cuando señalan solo con el dedo medio, si la madre dice, no utilices el dedo malo. Yo pregunto, ¿qué dedo Dios hizo mal? Si todos los dedos son de qué? Son creación de Dios. Mi amado, así como todo lo que Dios creó en nosotros y en el universo es bueno, las tinieblas también forman parte de esa bondad de Dios. Ahora, la Escritura nos dice que cuando se encontraba todo en un desorden y vacío, algo muy particular comenzó a moverse. Algo muy, diríamos, especial comenzó a tomar, diríamos, movimiento en medio de todo aquello. Y la Escritura nos dice que era el Espíritu de Dios el que se movía sobre la faz de las aguas. Vayamos por favor de primera mano y veamos qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno va, por ejemplo, al libro de Juan, en el capítulo número 6, verso número 63, da ciertos indicios de lo que es, entre otras muchas cosas, de lo que es y representa el Espíritu. Juan, capítulo número 6, verso 63. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 6, verso 63. Voy a leer solo la primera parte del verso. En él encontrará lo siguiente, y dice, el Espíritu es el que da vida. Voy a rescatar solo esa primera parte. Mi amado, el Espíritu de Dios se encuentra en el versículo 2 del Génesis, se encuentra moviéndose, se encuentra, diríamos, literalmente paseándose por en medio de todas las aguas que están cubriendo la tierra. Dios, mi amado hermano, lo haría con una intención, para poder promover la vida en medio de esas aguas. Cuando uno va a otro texto maravilloso de la Escritura, aquí en Isaías capítulo 42, mire que estamos recorriendo la Escritura para poder entender la obra y la magnitud que tiene Dios, a la hora de crear las cosas. Dice en Isaías capítulo 42, verso número 5, nos dice lo siguiente. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y me quedo en esta parte, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Y cuando se refiere a espíritu, se refiere a la vida. Mi amado, Dios da espíritu de vida a todos los moradores de la tierra. Sean hombres, sean animales, sea la vegetación, los peces, las aves. Dios extiende vida sobre todo ser redundando viviente. Recuerde, amado hermano, pues que este pasaje bíblico aún más nos dice el Señor en el libro del Génesis, capítulo 7, verso número 15. Libro del Génesis, capítulo 7, verso número 15. Fue justamente esa vida la que Dios en su debido momento también la recogió por uno de sus juicios, por causa de la maldad del hombre. Dice el versículo número 15 de este precioso capítulo de Génesis 7, lo siguiente. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había, dice allí, ¿qué cosa había en ellos? Espíritu de vida.
Mi amado hermano, ¿cómo tuvieron la vida todos los seres vivientes? Hablando propiamente, sí, de lo que Dios creó, a través de la acción que hacía el Espíritu por medio de las aguas. Cuando uno va a Génesis capítulo 1, versículo número 2, ve al Espíritu de Dios moviéndose, dice la Escritura, por medio de la faz de las aguas. ¿Y por qué justamente en las aguas? Porque sería Dios luego el que tomaría las mismas aguas para que éstas puedan producir seres vivientes. Mi amado, Dios le permite a través de un medio crear vida. Dios bien pudo haber hecho con el hombre, sí, al igual con los animales, haber simplemente formado con sus manos cada animal terrestre de la tierra. Con sus manos bien pudo haber hecho, mi amado hermano, los peces, pudo haber hecho las plantas con sus manos, pudo haber hecho con sus manos a los elefantes, a los leones, a los tigres, a los monos, pero no lo hizo así. Dios quiso que fuera su Espíritu el que comenzara a gestar vida en medio de lo que Él había creado. De primera mano entiendo que lo hace porque diríamos que incluye dentro de la creación no solamente su persona, sino también dentro de su persona a la Trinidad como tal. Será, mi amado hermano, el Espíritu de Dios el que tendrá la labor de impartir vida a toda la naturaleza. ¿Cómo lo podría verificar? La misma Escritura nos lo dirá más adelante. Mira lo que nos dice el libro del Génesis capítulo 1. Versículo número 20. Génesis 1, verso número 20. ¿Lo tiene? Dice el Señor. Dijo Dios, produzcan las aguas. Ojo, produzcan, ¿qué cosa? Las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión, dice aquí, en la expansión de los cielos. ¿Y qué fue lo que produjo el agua? Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pregunto, ¿qué utilizó Dios como materia prima para crearlos? ¿Qué utilizó? El agua. Si el Espíritu de Dios previamente no se hubiera movido sobre la faz de las aguas no hubieran podido tener ese efecto de poder dar vida a los seres que fueron creados. Dios tomó el agua como materia prima para luego de esto, formar seres vivientes, tanto en el mar como también, dice, en los cielos. Dios toma, llamado esta fuente, como si parte esencial de la vida, alada también de nuestro globo terráqueo. Dice la Escritura, capítulo número 1, verso número 21, y las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Más adelante, la labor inicial de la creación por medio del agua sería ahora encargada a los propios seres que fueron gestados por el agua. Ya que Dios nos dirá en el verso 22, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Mi amado, esto podríamos tomarlo como una preciosa interacción, no solo de Dios el Padre, sino de Dios el Espíritu Santo, en medio de su creación. Cuando volvemos, por favor, luego también al libro del Génesis, capítulo número 1, se nos sigue diciendo lo siguiente. Versículo número 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios,
sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Ahora, ¿por qué Dios hizo la luz? De primera mano, ¿por qué la hizo? Porque las tinieblas, ¿qué había pasado? En el versículo 2, las tinieblas, ¿qué había pasado? Estaban sobre la faz de todo el abismo. Y Dios, mi amado hermano, para poder interactuar a la hora de crear las cosas, sí, podría ser como una especie de magia, por así decirlo. Sí, disculpen si utilizo mal el término, pero es como que si se utilizan ahora a veces las palmas para aplaudir y los focos ahora se encienden. ¿Se ha notado usted? O camina por un cuarto que tiene un sensor y ¿qué sucede de manera inmediata? La luz se prende. Ese es el avance de la tecnología, pero claro, ¿qué tecnología humana podría darle luz a todo el universo? Eso solamente procede de un Dios creador. Y dice la Escritura que Dios dijo, sea la luz. Y la luz, dice la Biblia, fue hecha. Versículo número 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz, la separó de las tinieblas. Siempre me gusta dar esta aclaración cuando vengo a esta porción bíblica. Cuando Dios crea la luz, no crea las estrellas. Cuando Dios crea la luz, no crea al sol. Cuando Dios crea la luz, no se valió de ningún astro que usted pueda reconocer en el firmamento para que la luz pueda llegar a existir. Ese es el poder que Dios utilizaba. Solo dijo, haya luz, y fue la luz. Qué curioso. Si yo apagara las luces de este cuarto, inmediatamente toda esta habitación quedaría en tinieblas. Y si yo le diría a usted, deme luz, pero no prenda los focos, ¿cómo usted podría resolver el problema? Saco el celular y yo le digo, no use el celular. Saco una linterna, no use la linterna. Saco una vela, no use la vela. Saco un fósforo y lo enciendo, no use el fósforo. Y le demando, deme luz. ¿Qué utilizaría usted para darme luz? ¿Qué utilizaría? Todo elemento que usted conoce, yo se lo quitaría y le seguiría demandando que haya luz. Usted en algún momento va a agotar todo lo que sabe, todo lo que conoce, y dirá, pastor, yo no le puedo dar luz. Lo que para usted es un problema que no tiene solución, para Dios simplemente es un asunto resuelto. Él dice, haya luz. Y ya está la luz. ¿Y de dónde? No sé, pero está claro. Mi amado, digo esto con toda seguridad, porque fue posterior a esto que Dios, luego de dedicarse primeramente a dejar el escenario listo, luego Dios, allá en el cuarto día de la creación, recién dirá en medio de la tierra, en medio del universo, que las grandes lumbreras sean formadas. Venga conmigo, por favor, a Génesis capítulo 1, versículo número 14. ¿Lo tiene? Y dice la palabra de nuestro Dios, dijo luego Dios, ojo, después, haya lumbreras, mira, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y cuando se habla de lumbreras, ¿de qué cosa está hablando? Sino de las estrellas. Hayan lumbreras en los cielos para separar el día de la noche. Diríamos, la luz de las tinieblas. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y dice allí, y fue así. Verso 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras,
La lumbrera mayor, que es la que usted reconoce con el nombre de ¿qué? Del sol. E hizo la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. E hizo también ¿qué cosa? Las estrellas. Esto, mi amado hermano, dice la Biblia en el verso 17, las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar con ellas, dice allí, sobre la tierra. Y si usted es detallista en la lectura, dice el versículo número 18 al 19, y para enseñorearse en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día. ¿En qué día hizo todo esto Dios? En el cuarto día. Pero antes de que el cuarto día acontezca, ya Dios tenía la luz preparada. Una pregunta. En el versículo 3, ¿no? Dice que Dios sea la luz y fue la luz. Entonces también yo creo que esa luz pudo haber sido la gloria de Dios. Y entonces, como yo sabía que el hombre un tiempo después se iba a rebelizar, o iba a pecar, entonces Dios quitó esa luz para que el hombre no se adhiera, como que dice, de esa luz. Pero como Dios vio que la luz era buena, por eso creó la lumbrera. Porque vemos que la Nueva Jerusalén ya no hay necesidad, dice Dios, que no hay necesidad del sol, porque la luz de Jehová que la alumbrará. Esa luz volverá nuevamente, ¿no? Correctísimo. Quisiera, de hecho, apoyar el comentario de mi hermano, llevando a la congregación al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 23. Dice la Biblia, cuando Dios determine su nueva santa ciudad en la tierra, dirá lo siguiente. Apocalipsis 21, verso 23. La Escritura nos dice, la ciudad no tiene necesidad del sol, ni de la luna que brillen en ella. ¿Pero por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero, que entendemos que es nuestro Salvador Jesucristo, es ¿qué cosa? Es su lumbrera. ¿Dios necesita el sol para alumbrarnos? No. ¿Necesita un medio para este fin? No. De él bien puede salir dicha luz. Ahora bien, cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano y hermana, reconoce que Dios ha hecho todas las lumbreras del firmamento. Y tan, diríamos, al control las tiene sujetas a su mano, que la Biblia dice que a cada una, ojo, a cada una de ellas, Él las reconoce por su nombre. Y distintamente de aquello, mi amado hermano, ¿sabe usted cuántas lumbreras hay en el firmamento hasta donde sus ojos ven? Nuestro planeta se encuentra en un lugar denominado la Vía Láctea. Y en ella se dice que hay más de 200 billones de sistemas solares. Y nosotros estamos en uno de ellos. La galaxia más cercana a la Vía Láctea es Andrómeda, otra galaxia cercana, que a su vez tiene 400 trillones de sistemas solares. Mi amado, no hay, si diríamos, lente que el hombre pueda crear para poder reconocer la intensidad, la profundidad de lo que tiene el universo. No lo hay. Pero todo esto Dios también lo dice y lo reconoce la Biblia, lo ha creado con la palma de su mano, y con su palma todo esto lo sostiene. Quisiera de primera mano que me acompañara, por favor, a lo que dice el Señor en su preciosa palabra. Venga conmigo, mi querido hermano, sí, al siguiente texto, sí, de la Escritura. En el libro de Isaías, capítulo 48, mira lo que nos dice el Señor. Isaías 48, verso número 13. Este es un preciosísimo texto bíblico. Isaías, capítulo 48, verso número 13. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: mi mano
también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos. ¿Con qué? Con el palmo. El palmo era reconocido como para nosotros en la actualidad como el metro. Aquel instrumento que utilizan los albañiles, carpinteros, entre otros, para poder dar medida de un lugar a otro. Dios dijo, voy a hacer el universo. Sacó su palmo y dijo, déjame medirlo. Lo midió. Y Dios dijo, ay, este está chiquito. Tiene como 300 trillones de metros cuadrados. Está chiquito. Y querido hermano, Dios con su poder tiene bajo, digamos, su total y absoluto control el universo entero. Dice ese precioso versículo de Isaías capítulo 48, verso número 13. Mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarles yo, dice ahí, comparecieron juntamente. Es decir, que cuando Dios los solicita, todos dicen presente. Toda su creación está bajo su solo control. Digo esto por lo que dice el libro de los Salmos, capítulo número 147. Acompáñenme, por favor. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 147, mire lo que nos dice el Señor. En el versículo número 4 al verso 5. ¿Lo tienen? Salmo 147, verso 4 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios, Él cuenta. ¿Se acuerda que un día lo pusieron a contar a quién? A Abraham lo pusieron a contar. Dice aquí, Él cuenta el número de las estrellas. ¿Se acuerda usted cuando Dios le dijo a Abraham, sal fuera del campamento y mira el firmamento? Cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo o como la arena que está en el mar. Y dice la Escritura, a todas, ella llama, ¿por qué? Por su nombre. Usted le podría poner, hay quienes donde están enamorados dicen, esa estrella, la que más brilla, le voy a poner tu nombre, suspira. Dice el verso número 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento, y esto es lo que a veces difiere con nosotros, y su entendimiento es infinito. No tiene número cómo poder medir. No hay cómo poder establecer la cuantía de tanto poder en medio de ese Dios al que usted y yo servimos. Aún más quisiera verificar. Dice la Biblia que Él llama a todas las estrellas. ¿Cómo las llama? Por su nombre. Veamos si esto es cierto. Vayamos por favor a Apocalipsis. Y vamos a contrastar en un versículo si verdaderamente Dios tiene un nombre para las estrellas. Dice en ese precioso libro de Apocalipsis, capítulo número 8. Capítulo número 8. Versículo número 10 al 11. ¿Lo tiene? El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Verso 11. Y el nombre de la estrella, ¿con qué nombre la había titulado Dios? El nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. De modo, Dios tiene el control absoluto de todo lo que Él ha creado.
Cuando vamos pues nuevamente, por favor, sí, allá en ese preciosísimo libro del Génesis, capítulo 1, verso número 3, ahora se nos dice que Dios crea la luz. Dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz, la llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. Recién, pues fue un día, el primer día de la creación. Para aquellos que de pronto se llegan a creer en Dios, sin saber, repiten las mismas palabras de este precioso libro, sin saberlo, cada día de sus vidas. Yo le puedo preguntar a un ateo, si en un día con sol, y dirá, ¿qué te parece este día? Y él dirá, este día me parece bien, está soleado, está hermoso. Y yo digo, ¿y por qué le llamas día? ¿O por qué le llamas a la oscuridad? Sí, noche. Mi amado, esa terminología no se la inventó el hombre. Esa terminología ha sido dada por Dios. El hombre la adopta como parte de su vocabulario. El hombre adopta, mi amado hermano, las palabras que Dios ha creado. Y aun cuando, sí, humana y razonablemente, él no lo quiera admitir, el hombre cae por su propio peso en las manos del Dios creador. Mi querido hermano, lo que pasa es que el hombre quiere empobrecer todo lo que Dios ha hecho. Se lo digo esto porque quisiera culminar este estudio con lo que nos dice la carta a los romanos. Venga conmigo, por favor. Dos textos bíblicos vamos a considerar. En la carta a los romanos nos dice el Señor lo siguiente. Capítulo número 1, versículo número 22. Profesando ser sabios, eso hablando de los hombres, profesando ser sabios. ¿Qué pasó? Con tanta sabiduría y tanto estudio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y aún inclusive de qué? De reptiles. Mi amado, nosotros como personas cristianas, indistintamente si la cristiandad se practique en los testigos de Jehová, en el catolicismo, si de pronto en el medio del ámbito de los evangélicos, mi amado, somos tan solamente una cuarta parte de todos los seres vivos de esta tierra. Seríamos que formaremos unos 1.500 millones o máximo 2.000 de los 7.000 millones de habitantes que tiene actualmente el planeta. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque la gran mayoría en otras religiones del mundo, como el hinduismo en todo caso, creen en los animales como su única fuente de deidad. Le dan a Shiva, le dan, mi hermano, a los animales, a las vacas, a los elefantes, simbología de Dios. Y los adoran y los veneran. Y a ellos sí les atribuyen la creación del universo. A los animales. Mi amado hermano, dice la Biblia con respecto a esto, ellos, sí, dice la Escritura, profesan ser sabios, pero caen por su mucha sabiduría en necedad. Y claro, en su necedad cambian la gloria del Dios todopoderoso, incorruptible. ¿La cambian a qué? ¿A semejanza de qué? De animales. De
Dice la Biblia en otro texto que también les quería compartir, allá en el Salmo capítulo 14, verso número 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mas Dios dice de ellos, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay que haga bien. ¿Lo tienen? Aún en el Salmo 53, verso 1, Salmo 14, 1 leí, y en el Salmo 53, verso 1, vuelve a repetir las mismas palabras. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Dios dice de ellos, se han corrompido e hicieron abominable de maldad, no hay quien haga bien. Hoy me horrorizaba al saber que ayer, si no me falla la memoria, un hombre delante de las autoridades le quitaba la vida a una mujer. Terrible, ¿verdad? La gente está horrorizada. Pero actos como estos, lo único que dejan entrever es cómo la maldad de los hombres se ajusta a lo que la Biblia ya me dice. Mi amado hermano, para apenas se lo digo, y vendrán hechos peores. Porque Dios lo ha anticipado. La maldad de los hombres irá en aumento. Llegaremos hasta el punto de ser semejantes o peores que los de Sodoma y de Gomorra. Se lo aseguro, se lo firmo. Porque así la Biblia lo ha anticipado y yo le creo a Dios. Pero esto no necesariamente debe de ser un susto para la iglesia. Esto debe de hacer es una alerta para ella, para que usted y yo seamos mensajeros del Dios de los cielos. Tenemos el mensaje de Dios, pero no lo podemos estancar en nuestra mente o corazón. Debemos de abrir nuestra boca y de dar a conocer que solo Dios puede rescatar a este mundo que va en perdición. Reconocemos por la Biblia que Él lo ha creado todo, pero también reconozco por la Biblia que todo lo que Dios ha creado, todo será consumido por el fuego. Eso ya lo hemos visto en otros estudios. Porque esta tierra está expuesta para ser consumida por el fuego. Porque los elementos ardiendo en ella serán quemados, dice la Biblia. Mi amado, no nos hagamos tantas esperanzas en vivir aquí. Porque la verdadera ciudadanía del cristiano no está en la tierra, está en los cielos. Porque donde Él está, también estaremos nosotros. Amén. Cree en Él y alerta a los que no quieren creer. Y rescátalos en el nombre de Jesús para la gloria de ese Dios. Oremos al Señor y digamos: Señor, Dios, creador de cielos y tierra, pongo delante de ti mi oración. Yo no tengo personalmente problema alguno en creer lo que la Biblia me dice. Pero hay quienes sí la cuestionan. Hay quienes sí la señalan y le imputan incredulidad a ella. Oh Dios.